¿ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Intuitivamente, ¿cierto? Por el mismo nombre, la capa física corresponde a los medios físicos por medio de los cuales vamos a estar intercambiando los datos, ¿sí? Entonces, como ven ahí ustedes en la imagen, en la derecha tenemos un set de cables, al otro lado tenemos un cable de fibra, multimodo, y todos estos elementos corresponden a medios físicos de comunicación, ¿ya? Entonces, vamos a entender por capa física no solamente los cables, sino que cualquier medio que nos permita transmitir datos de un lado a otro, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué nos podría servir para transmitir datos? El aire nos sirve para transmitir datos, ¿cierto? Podemos tener un pulso electromagnético que se propaga por el medio y podemos lograr transmitir datos desde un origen a un destino, ¿sí? Entonces el aire podría ser un medio de transmisión, el cable de cobre, ¿cierto? Los cables coaxiales, los cables STP, UTP, que son los cables Ethernet que ustedes típicamente conocen, son medios por los cuales podemos enviar datos, ¿cierto? En este caso ya no es un pulso electromagnético que se propaga por el aire, sino que es una señal eléctrica que va por este cable y me permite llevar datos desde un origen a un destino, ¿sí? ¿Qué otro medio de comunicación, qué otro medio para transmitir datos tenemos? Tenemos, por ejemplo, la fibra. La fibra nos permite llevar información de un lado a otro a alta velocidad, ¿cierto? A una velocidad cercana a la luz, a través de pulsos de luz que se transmiten por medio de estas fibras, pequeñas fibras de fibra de vidrio, ¿cierto? Que nos permite llevar ese pulso de un origen a un destino, ¿ya? Entonces tenemos un montón de medios de comunicación, ¿ya? Pero tampoco podemos obviar medios tradicionales, ¿sí? Medios históricos, por ejemplo, no sé, una señal de humo es un medio de comunicación, podría ser una capa física eventualmente, en donde yo estoy usando el aire para transmitir, en este caso, una señal de humo. O, por ejemplo, podría pensar en palomas mensajeras. Puedo poner un mensaje en una paloma, enviarlo hacia un destino, y también es un medio físico de transmisión de datos, ¿ya? Entonces, no tenemos que ceñirnos necesariamente a lo que nosotros usamos tradicionalmente, sino que el medio físico, tal como lo interpreta el modelo, y al ser un modelo de referencia, ¿cierto? Cualquier mecanismo que nos permita llevar datos de un origen a un destino, ¿cierto? Va a ser un medio físico que podemos utilizar para la comunicación, ¿ya? Y la gracia de esto es que, independiente de cuál sea nuestro medio físico, ¿cierto? Nuestra capa superior le va a importar nada cómo estemos implementando ese mecanismo de transmisión, ¿sí? Eventualmente podríamos tener un stack completo de TCP/IP, por ejemplo, en términos de transporte y routing. Podemos tener Ethernet a nivel de, eventualmente, de capa de enlace de datos u otro protocolo, y abajo podríamos tener, por ejemplo, señales de humo, ¿ya? Y esto debería funcionar eventualmente sin problema. Entonces, los medios tradicionales que nosotros tenemos como gente de la computación, o que conocemos como gente de la computación para transmitir datos, son los cables, ¿cierto? Las fibras, los cables coaxiales, ¿cierto? Y entiéndese por cable los cables STP, UTP, que son los par trenzados, blindados o no blindados que utilizamos tradicionalmente, ¿ya? Pero hay otros medios que generalmente no consideramos como medios de transmisión, que eventualmente igual sirven como medios físicos para transmitir datos de un lado a otro, ¿ya? Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, básicamente, para poder mostrarles de que no necesariamente lo que tenemos actualmente o lo que usamos comúnmente es lo más eficiente para poder transmitir datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eventualmente, si yo tengo, por ejemplo, un pendrive y tengo un archivo muy grande, probablemente transmitirlo por la red pueda ser más costoso que simplemente copiar ese dato en el pendrive y pasarlo al compañero que está cerca, ¿cierto? Donde va a incluir esos datos en su computador, ¿ya? Entonces, en ese caso, eventualmente, dependiendo de la calidad de la red que tengamos, si tenemos una red de fibra, eventualmente no va a ser así, pero si tenemos una red tradicional, probablemente muchos gigas de información van a tomar mucho tiempo versus un medio como un pendrive, que puede ser un pendrive de alta velocidad, donde podemos transmitir datos de manera mucho más fácil, ¿ya? Entonces no hay que descartar este tipo de medios. Y uno de estos ejemplos también es el famoso caso de los discos ¿no? Discos duros mecánicos, ¿cierto? Como el que está presentado en la figura, en la parte superior, donde son discos que son de bajo costo, ¿ya? Y permiten almacenar gran cantidad de información, ¿sí? Del orden de las decenas de teras. Y obviamente ese disco, ¿ya? En un contexto
por ejemplo, de masivo de datos, donde, por ejemplo, tenemos el caso de la secuenciación de genomas, por ejemplo, de algunos bichos, por ejemplo, del coronavirus o cualquier otro tipo de bicharraco o el mismo genoma humano, ¿ya? Eventualmente, transmitir esos datos, ¿ya? A través de un disco suele ser mucho más eficiente que por medio del uso de las redes tradicionales, ¿ya? ¿Por qué? Básicamente lo que ocurre es que hoy en día tenemos secuenciadores en Chile, por ejemplo, para este caso específico, pero lo que se tiende a hacer cuando son cosas muy complejas es mandarla a secuenciar a China o a Estados Unidos o a Europa. En ese caso, transmitir el genoma propio a la empresa y recolectar los datos, obviamente, de esa secuenciación de vuelta, son demasiados gigas de teras de información que se tienen que transmitir por la red si es que utilizáramos un cloud o algún tipo de infraestructura que utilice la red como medio de comunicación, ¿ya? Lo que se hace tradicionalmente es mandar el bicharraco hacia el lugar donde yo quiero que lo secuencien y de vuelta me llega un disco con toda la información que se levantó en el fondo del genoma de este bicho que estoy tratando de secuenciar, ¿ya? Y en ese caso, si lo vemos, vamos a ir aquí a un caso de ejemplo, me parece que lo tengo por acá. No lo tengo acá. A ver. Acá. Sí. Si vemos este caso particular, ¿cierto? Se aplica exactamente lo mismo que lo que tenemos presentado aquí en el slide, ¿sí? Donde un medio magnético es capaz de transportar información como medio físico, ¿cierto? O un método como cinta o el disco rotacional, como ustedes quieran, a través de un vehículo, ¿ya? Puedo llevar varios teras de información en una sola entrega, ¿ya? Que básicamente me permitirían tener un ancho de banda que hoy en la práctica es imposible de alcanzar, ¿sí? Entonces aquí nos dicen, mire, en una caja de 60 por 60 usted puede contener hasta 1000 cintas de 800 gigas, son 800 teras, y FedEx le entrega esos 800 teras en un solo día, ¿sí? Si sacamos el ancho banda efectivo, que es la cantidad de información dividida por el tiempo, ¿cierto? Tenemos del orden de 1700 gigabits por segundo de ancho banda efectivo en ese proceso de llevar los datos desde un origen a un destino, ¿sí? Y en este caso, obviamente, volvemos a caer en el escenario que les planteé inicialmente, que se da día a día con el tema de la secuenciación de genomas de diferentes colonias de bicharracos o de bacterias o del mismo ser humano, ¿cierto? En donde se cae en este tipo de práctica, básicamente por una facilidad, ¿cierto? Por una facilidad en términos de un uso más eficiente del medio de comunicación, que es lo que nos permitiría hacer ¿cierto? Una red de computadores tradicional, ¿ya? Entonces la moraleja es básicamente que el mecanismo más sofisticado no siempre va a ser el más eficiente, ¿ya? No tenemos que descartar este tipo de mecanismos como medios físicos de transmisión de datos eficiente y no pensar siempre solamente en la red, ¿ya? Recuerden que ustedes van a ser ingenieros, así que tienen que buscar la mejor forma para poder llevar esos datos de un origen a un destino. ¿Estamos claros con eso? Ya, perfecto. Continuamos entonces. Y acá. Ya, entonces, capa física va a hacer referencia a cualquier medio de transmisión físico. Llámese cable de cobre, aire, fibra, etc. ¿Sí? Y ese canal de comunicación proveído por esta tecnología va a tener un cierto rendimiento que va a estar determinado por el throughput, ¿ya? Que vamos a explicar de qué se trata eso, la latencia y la tasa de errores, entre muchos otros. Hay otros parámetros como el jitter que también se pueden medir dentro de un canal de comunicación, ¿ya? El throughput, que es un parámetro bien relevante en el mundo de la computación, tiene que ver con la tasa o la cantidad de eventos que yo soy o de datos que yo soy capaz de poner, ¿cierto? Desde un origen a un destino por unidad de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos bits yo llevo en un segundo hacia el otro lado? La latencia hace referencia a el tiempo que pasa o el tiempo base que yo tengo que pagar desde que yo mando un dato y llega hasta el destino por un medio de comunicación en particular, ¿ya? Entonces el cable cobre tiene una latencia, la fibra tiene una latencia, el aire tiene una latencia, etc. Y la tasa de errores, obviamente, que es cuál es
el ratio o la razón de paquetes que están llegando correctos versus paquetes erróneos. ¿Sí? Entonces, si vamos a evaluar los medios de comunicación en términos de esto, ya que estos parámetros, estas métricas en el fondo, van a determinar el rendimiento de mi medio de comunicación, tengo que tomar en cuenta que, por ejemplo, el caso que estábamos viendo acá, ¿cierto? Del medio magnético, es un medio eficiente en términos de el throughput. ¿Cuántos eventos soy capaz de llevar en una ventana de tiempo, que es ese ancho de banda efectivo que yo tengo ahí? Sin embargo, ese mecanismo, por ejemplo, en términos de tasa de errores, puede ser alto, ¿ya? Y no tengo ningún mecanismo, por ejemplo, para poder recuperar los datos que yo eventualmente pueda haber perdido, por daños que puedan ocurrir en el transporte, por el mero hecho de que se pueda perder una cinta dentro de ese trayecto, etc. ¿Sí? Entonces, no hay una sola métrica que vayamos a tomar en cuenta, como la que yo les presentaba en este caso específico, sino que vamos a tomar varias cosas en cuenta al momento de elegir cuál va a ser un medio físico el mejor medio físico para poder transmitir los datos. ¿Ya? Siempre tener en cuenta ese tipo de evaluación. Entonces, independiente del mecanismo, de la tecnología o medio físico que vayamos a utilizar, los diferentes medios físicos se comportan de 3 modos al momento de transmitir. ¿Ya? Y estos 3 modos son los que están presentados ahí, y puede ser un modo simple, un modo half duplex y un modo full duplex. ¿Ya? El modo simplex básicamente lo que permite es comunicación unidireccional. ¿Ya? Alguien envía por ese canal, entonces yo tengo un canal de comunicación, ese canal solamente permite que los datos fluyan, por ejemplo, de izquierda a derecha, de un origen a un destino, pero no viceversa. ¿Sí? Es un canal unidireccional. En el caso half duplex, es un canal bidireccional, ¿ya? Los datos pueden ir de A a B, o de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda, de B a A, sin ningún problema, pero tienen que transmitirse en ventanas de tiempo diferentes, si no esos datos van a chocar entre ellos. ¿Sí? Entonces funciona como la comunicación del walkie-talkie. ¿Sí? Hay un canal que es compartido entre las partes, de manera que tienen que ponerse de acuerdo si es que queremos hablar y entendernos entre nosotros. ¿Ya? Es el ejemplo que tenemos acá. Entonces yo voy a poder transmitir en una dirección, pero tengo que esperar a que los datos lleguen hacia el otro lado para poder transmitir en la otra dirección. ¿Sí? Y finalmente los medios full duplex, que son los más avanzados, que nos permiten transmisión bidireccional en cualquier momento. ¿Sí? Vale decir, aquí no tengo que coordinarme, tengo siempre conexión bidireccional sin riesgo de colisiones, ¿sí? Sin riesgo de que nos pisemos los datos que estamos enviando. Entonces, caso de ejemplo, el computador y el teclado, por ejemplo, del teclado tenemos una comunicación unidireccional a través de un bus de comunicación hacia la pantalla, ¿ya? Ese es un canal simplex, no permite datos desde la pantalla hacia el teclado, ¿ya? En el caso de half duplex tenemos el canal de comunicación básicamente de los walkie-talkie, donde tenemos también ejemplos de zona de colisión entre ellos, y tenemos la comunicación full duplex, que puede ser cualquier red de computador que tenga un cable, en este caso Ethernet cruzado, nos permitiría, por ejemplo, comunicar dos computadores sin necesidad de que haya colisión entre ellos. ¿Ya? Eso es un medio full duplex en particular. Después vamos a hablar en detalle de cada uno de los cables y las propiedades que tienen. Entonces, si lo vemos en términos prácticos, ¿ya? Un mecanismo en términos del rendimiento, ¿cierto? En términos prácticos del throughput que nos permiten cada uno de estos mecanismos, veríamos que el método simplex nos permitiría llevar una misma cantidad de datos. Si tenemos un escenario donde vamos a llevar datos desde A a B y de B a A, vamos a tener un rendimiento que es básicamente relativamente pobre, dado que vamos a tener que tener dos canales de comunicación replicados para poder hacer esta comunicación, ¿sí? Dado que un mecanismo simplex nos permite llevar datos en una sola dirección, ¿sí? Entonces, si ustedes lo vieron así, tendríamos que tener dos cables, uno para datos desde A a B y otro desde B a A, ¿sí? Y eso implica que necesito, por ejemplo, un terminal que interprete esas señales, obviamente que permita la entrada de esas dos posibilidades, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De configuración. ¿No? Esas dos configuraciones, entrada y salida de datos. En el caso de half duplex, ese mismo escenario nos llevaría a, por ejemplo, que si nos demoramos T en llevar esos mensajes desde A a B,
el tiempo para llevar todos esos mensajes ida y vuelta sería 2T, ¿cierto? Versus un escenario full duplex, donde simplemente en T yo podría transmitir los datos de ida y los datos de vuelta, ¿sí? Entonces, si lo vemos en términos de rendimiento, un canal simplex nos va a costar más, ¿cierto? Porque va a requerir o va a tener limitaciones físicas de hardware, ¿cierto? Para su funcionamiento, porque necesito canales separados, versus un escenario half duplex, donde yo tengo posibilidad de colisión entre los datos y más encima, y por ello requiero coordinación, ¿ya? Eso va a hacer que esa coordinación limite, obviamente, el rendimiento del sistema, porque es un costo aparte que yo tengo que pagar, ¿sí? Comparativamente con el escenario full duplex, donde yo no me tengo que preocupar de nada, yo simplemente envío, y esos datos, si son concurrentes, eso quiere decir que ambos enviamos al mismo tiempo, no van a colisionar, ¿sí? En el otro escenario, el half duplex, si llegamos a coincidir en el envío, vamos a colisionar los datos y vamos a tener que reenviarlos en ventanas de tiempo separadas para poder transmitir esos datos, ¿sí? De manera efectiva. ¿Se entiende? Comparativa entre los diferentes métodos. Más de lo que habíamos hablado, ¿cierto? Comunicación unidireccional en términos de simplex. Half duplex es bidireccional, pero solamente uno lo puede transmitir a la vez. Full duplex tenemos comunicación bidireccional en cualquier momento y de manera simultánea, obviamente. En el simplex, una persona que envía puede enviar datos, pero no puede recibirlos, ¿cierto? Y el que envía puede enviar y... en el caso de half duplex, perdón, el que envía puede enviar, ¿cierto? Y no recibir al mismo tiempo. ¿Ya? Y en el full duplex ambos pueden enviar en cualquier momento. En términos de rendimiento, ¿cierto? Simplex, half duplex y full duplex van a tener mejor rendimiento que simplex, pero no en el contexto de tiempo de comunicación, sino que va a ser un rendimiento medido desde el costo que tiene en implementar exactamente el mismo canal de comunicación con las mismas propiedades, ¿cierto? Pero con una tecnología que sea simplex. Después en half duplex vamos a tener menor rendimiento que full duplex, ¿cierto? Por razones obvias que yo requiero coordinación y tengo un tiempo extra de costo, ¿cierto? Un overhead que me toma poder coordinar ese acceso a ese medio. Y obviamente el que tiene mejor rendimiento va a ser full duplex, que obviamente maximiza el uso del ancho banda, dado que nos permite esta comunicación bidireccional. Entonces ahí tenemos ejemplos también de cada uno de los métodos. Ya habíamos hablado del teclado, el monitor, son canales que son simplex, los walkie-talkies son half duplex, y en el caso del teléfono es full duplex, ¿sí? Esto ya lo tocamos, así que vamos a seguir y vamos a entrar en materia de los tipos de medios de transmisión. O sea, vale decir, los tipos de medios físicos que vamos a considerar para transmitir los datos. Y en este contexto tenemos dos posibilidades, ¿ya? Los medios no guiados o inalámbricos, digamos así, y los medios guiados que utilizan algún medio en particular por donde la señal viaja de manera contenida en el medio, ¿ya? Llámese fibra óptica, llámese cable, etc. Cobre, perdón, cable cobre, etc. Los medios no guiados, ¿ya? De manera general, vamos a hablar que los medios no guiados, ¿ya? Van a estar asociados a la transmisión vía inalámbrica, o sea, usando el aire o el vacío para poder transmitir los datos, ¿ya? La transmisión y la recepción está asociada a un complejo de antenas que nos permiten las señales eléctricas transformarlas en onda electromagnética, ¿cierto? Que viajan por el aire, y al otro lado tenemos un receptor antena que se excitan los electrones, ¿cierto?, que están contenidos en esa antena y permiten después el receptor captar esa excitación y traducirlas en, obviamente, series de uno o señales eléctricas al otro lado. Entonces siempre tenemos un complejo de antenas que nos permite poder llevar a cabo este funcionamiento, que es lo que ustedes ven básicamente en el router, ¿sí? El router inalámbrico que tiene en la casa tiene antenas, y esas antenas son las que permiten transmitir la señal por el aire, y su computador tiene otra antena, ¿cierto? Que es básicamente la tarjeta inalámbrica que ustedes conocen, que le permite descifrar, ¿cierto?, esa información que viaja por el aire. Los medios inalámbricos, la gran gracia que tienen es que son muy flexibles, ¿cierto?
en comparación a un medio guiado en donde yo tengo un cable que me restringe la movilidad o me confina a un espacio determinado, los medios inalámbricos nos permiten movernos por cualquier lugar y es la gracia que tienen los laptops o los teléfonos, ¿cierto? Que yo puedo estar conectado en cualquier momento, ¿cierto? Con esta tecnología, ¿ya? Ahora, el gran problema que tienen los medios no guiados está asociado al medio de transmisión que utilizan, que, como dijimos, es el aire o el vacío, ¿ya? ¿Qué cosas pueden ocurrir? Al momento de transmitir una señal por el aire, ¿cierto? Esta señal puede rebotar, sobre todo en la ciudad, en las diferentes paredes, edificios, ventanas, y eso hace que se generen señales de reflexión, ¿ya? Que van a obviamente meter ruido, digámoslo así, en el canal de comunicación. También hay efectos de absorción, ¿cierto? La señal entra o va viajando por el aire, penetra una pared, y al penetrar esa pared baja la intensidad con la que se está propagando. Eso también disminuye, obviamente, las prestaciones de nuestro medio de comunicación en términos del ancho de banda que nos va a permitir lograr, ¿sí? Y eso ustedes lo ven, por ejemplo, con la red inalámbrica que tienen en la casa, que si están en un ambiente abierto donde está el router, por ejemplo, van a tener una buena conectividad. Sin embargo, si se van a las piezas interiores o al patio, ¿cierto? Cuando tienen que atravesar paredes la señal decae y obviamente el ancho de banda que ustedes perciben es mucho menor que el original cuando estaban cerca del router. Y también tenemos difracción de la señal, que es básicamente el efecto de polarización, donde yo tengo una señal que va viajando y eventualmente esa señal rebota, ¿cierto? Y esa onda que rebota cambia su forma y hace que también se meta ruido dentro del canal de comunicación o de la señal que se comunicó y degrade obviamente potencialmente la comunicación o la anule por completo, ¿ya? Hay otras cosas que también juegan un rol importante que tienen que ver con los campos electromagnéticos que generan algunos artefactos, ¿sí? Todos los artefactos que funcionan con corriente alterna generan grandes campos electromagnéticos cuando se encienden y se apagan. Llámese una lavadora, una plancha, un secador de pelo. Todo eso mete ruido, obviamente, generando campos electromagnéticos que básicamente anulan o molestan a la señal que van viajando por el medio, ¿sí? También está el tema de los vientos solares, que no sé si han escuchado ustedes que realmente en las noticias dicen hoy día van a haber problemas con los artefactos electrónicos porque hubo hace 7 días unas ráfagas electromagnéticas que emitió el sol y eso va a llegar a la Tierra el día de hoy y va a interrumpir las comunicaciones o pudiera interrumpir las comunicaciones o producir fallos en equipo electrónico. Eso es básicamente lo mismo, ¿sí? Tenemos un gran campo electromagnético que se genera a nivel del Sol por explosiones solares o vientos solares que le llaman. Y esos eventualmente llegan a la Tierra con más o menos intensidad y eventualmente podrían molestar en las señales inalámbricas que se están propagando, ¿sí? Por eso mencionan eso de vez en cuando en la noticia. Los medios de comunicación no guiados funcionan en diferentes espectros de frecuencia, ¿ya? Con las cuales van viajando por el medio. Tenemos las ondas de radio, que son las que tienen frecuencias más pequeñas, ¿ya? Eso quiere decir que tienen amplitudes de onda mucho más grandes que aquellas que están en el lado derecho, ¿cierto? Que tenemos ahí en la figura. Por ejemplo, las infrarrojas o los medios UV o rayos X, ¿sí? Esos tienen frecuencias mucho más altas, por lo tanto la amplitud de la onda es más pequeñita y eso hace que tenga mayor ancho de banda, pero son más susceptibles, por ejemplo, a comportarse como luz, ¿sí? Entonces, si ustedes ven ahí, en esa figura, hay una parte que dice infrarrojo y después dice luz visible. Todo lo que está cercano a la luz visible va a tender a comportarse como luz visible, ¿sí? Entonces, vamos a tener medios que tienen mucho ancho de banda, en el sentido de que la frecuencia en la que funcionan es muy, muy, muy alta, pero que van a tener los mismos efectos que si ustedes estuvieran trabajando con la luz, ¿sí? Eso quiere decir que si yo le pongo la mano eventualmente, voy a molestar a la señal, porque si yo tengo una linterna, por ejemplo, y estoy apuntando y le paso la mano, le pongo algún elemento que bloquee su paso, la luz lo que hace es terminar ahí, no continúa su camino, ¿sí? Bueno, estas tecnologías funcionan similar.
Por el contrario, las ondas que están más cercanas a las de radio, al tener una amplitud más alta, se comportan como onda y al ser de gran amplitud, le permite atravesar, por ejemplo, paredes sin ningún problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con las radios? Las radios tienen un ancho de banda muy pequeño, ¿cierto? Pero la gracia que tienen es que la amplitud de la onda es tan grande que llega casi a cualquier lugar. Ustedes pueden escuchar radio en un túnel, no en todos los túneles, pero sí, por ejemplo, en un subterráneo de un edificio, adentro de la casa, sin ningún problema, dado que la amplitud que tiene esa frecuencia, esa señal, es mucho más amplia que el ancho de las paredes que ustedes tienen en su casa. ¿Sí? Y a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, esa amplitud va disminuyendo, por lo tanto, se empieza a comportar más como luz, y al ser una frecuencia más pequeña, obviamente una amplitud más pequeña, empiezan a tener problemas con las paredes. ¿Sí? No sé si ustedes han visto el tema de los teléfonos móviles, que tenemos varias bandas, ¿cierto? Banda 3G, banda 4G, y de repente las compañías para una misma banda 4G tiene dos bandas diferentes, ¿ya? Una, por ejemplo, 1600, otra en 800 MHz, y eso hace que esas bandas que son diferentes le den propiedades diferentes también a la conectividad que voy a tener con esa tecnología en particular, ¿sí? Eso, por ejemplo, las tecnologías 4G por lo general están asociadas a bandas altas del espectro de frecuencia. Y eso hace que su capacidad de traspasar las paredes sea súper poca, ¿sí? Versus una tecnología 3G que está asociada a bandas más pequeñas, donde le permite funcionar de mejor manera en lugares interiores porque permite traspasar las paredes, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas están asociadas básicamente al comportamiento de la señal que yo estoy transmitiendo, a la frecuencia de la señal con la que estoy transmitiendo en el medio, ¿ya? Y aquí tenemos reflejado más o menos cómo se comportan en ese espectro, ¿cierto? Los mecanismos de comunicación que tenemos, ¿ya? Los cuales se encuentran asociados básicamente desde las frecuencias del orden del 10 a la 4 hasta el 10 a la 16, que vendría a ser la fibra óptica, un poquito menos la fibra óptica que la luz, ¿ya? Por el medio en que se propaga. Y bueno, detalles adicionales, solo como para que sepan, existen antenas que son omnidireccionales y hay otras que son direccionales. ¿Ya? Las omnidireccionales funcionan con emisión en 360 grados versus las direccionales que toman un ángulo de transmisión, ¿ya? Lo cual hace que sean antenas con mucha mayor ganancia, o sea, tienen una potencia mucho mayor que las antenas omnidireccionales. Pero tienen el problema de que tienen que ser orientadas con la fuente. Ya. Primer mecanismo de comunicación, que es las ondas de radio. ¿Preguntas acá? ¿No? ¿Nada? Throughput. El throughput es la cantidad de eventos o unidades de medida que tú vas a tomar que pasan en una ventana de tiempo. Por ejemplo, yo digo, en el metro entran 50 personas y el metro pasa cada 40 segundos, ¿sí? Entonces mi throughput sería 50 sobre 40. Si yo quiero sacar cuántas personas son capaces de entrar en un solo segundo, ¿sí? O si yo estoy midiendo en la ventana de 40 segundos, bueno, yo digo, bueno, son 50 sobre 40 lo que está entrando en ese momento al metro, lo que yo estoy moviendo. En términos de computación, ¿cierto? Lo que estamos viendo en realidad son bits en unidad de tiempo, ¿sí? ¿Cuántos bits yo soy capaz de procesar o transmitir en un segundo, por ejemplo? O en un minuto, depende de la unidad que yo tenga, ¿sí? ¿Cuánto pasa en una unidad de tiempo? ¿Ok? Ya. Es que el ancho banda es una característica básicamente del medio, ¿sí? Que te dice, piensa en una manguera. El ancho banda es básicamente la cantidad de agua que cae en esa manguera, ¿sí? Entonces cualquier medio tiene un límite, tiene un ancho banda por el cual va a poder llevar datos de un origen a un destino, ¿sí? Ahora, no necesariamente yo voy a usar ese ancho banda de manera completa, ¿sí? Imagina que yo tengo esa manguera conectada ahora a un regador, ¿sí? Y ese regador está tirando agua, y si yo mido cuánta agua tira en un segundo, la recolecto en un balde, voy a ver que eventualmente no es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no sé, lo que se salió por ese chorro específico está afectado por una pinchazo que tiene la manguera atrás o por la pérdida que tiene en la conexión, etc., ¿sí? Entonces, el ancho banda es una característica específica del medio versus el throughput es lo que yo soy capaz de medir realmente en ese momento, ¿sí? ¿Se entiende, no? El ancho banda es algo que es, en el fondo, una referencia, digamos así,
de la tecnología que estoy usando, versus el throughput es lo que yo realmente estoy percibiendo que está pasando en el momento. ¿Sí? Ya. Mi disculpa ahí por no haber visto la pregunta, no me sonó acá la chicharra cuando escriben. Ah, la frecuencia ancho banda. Ya, eso depende netamente de cómo esté modelado el medio, pero debiera ser, o en el fondo los medios digitales funcionan, ¿cierto? No sé si ustedes saben, con la detección de los cambios de estado. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo tengo una señal, yo tengo una señal que se está transmitiendo y tiene una amplitud donde pasa desde, por ejemplo, un -1 hasta un 1. ¿Sí? Cuando hay un cambio así, eso se puede reflejar un cambio en términos de valores, de un estado. ¿Ya? Entonces, mientras más frecuencia yo tenga, soy capaz de representar más cambios de estados. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Yo tengo algo que cambia lentamente. Por lo tanto, si por cada cambio yo soy capaz de reflejar un 1, entonces voy a poder reflejar tantos 1 como el espacio de tiempo que yo esté midiendo. ¿Sí? Y si esa frecuencia alcanza a ser dos inicios y comienzo de la señal en ese espacio de tiempo, voy a poder reflejar dos datos. Pero si la frecuencia es mayor en ese mismo espacio de tiempo, eso quiere decir que es capaz de cambiar de estado mucho más rápido, yo puedo reflejar más estados en ese mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, por ende, voy a poder reflejar más seres unos que el caso de la frecuencia más grande, donde me ocupa el espacio completo. Déjenme ver si podemos aquí. No, en este no se puede rayar, pero veamos si podemos hacer esto. A ver si puedo mostrarle dibujando acá. Piénselo así. Tenemos esta ventana de tiempo, ¿cierto? Y tenemos, aquí no tengo lápiz. ¿Se ve eso? Ya, entonces, digamos que, este lo vamos a poner acá en rojo. Digamos que un cambio de estado está reflejado por el inicio hasta la vuelta al mismo punto. ¿Sí? Imaginemos que esa es una frecuencia. No es exactamente eso, pero es por limitación al dibujo. ¿Sí? Entonces, con este cambio de estado, desde que partió 0, se fue a un valor y volvió al mismo valor, yo soy capaz de representar un 0. Profe, no se ve. ¿No sé? Déjeme ver. Perdón. Vamos a hacer otra cosa entonces. Limitaciones del... Vamos a poner acá donde estamos. Acá estamos. Vamos a poner una nueva. ¿Esta sí se ve? ¿Se ve esto, no? ¿Se ve la flecha que estoy haciendo? ¿Alcanzan a ver, no? ¿Sí? Ya. Pues imaginémonos que ese es el tiempo. Ahora vamos a tratar de hacer aquí una figura. Vamos a ir para arriba, vamos a ir para abajo y para acá. ¿Ya? Tenemos eso. ¿Sí? Vamos a ponerle este otro color acá, vamos a poner azul. Entonces, si yo lo veo así, imaginemos que la frecuencia que tiene este medio, o el que estoy usando en este medio, tiene una amplitud que va desde el inicio, vamos a ponerle aquí, y desde ahí hasta su fin acá. ¿Sí? Y en ese cambio que involucra ir hasta acá, irse hacia abajo y volver al estado, yo puedo reflejar un cambio de estado en el sistema. Eso quiere decir que en términos prácticos, en el computador, por ejemplo, yo soy capaz de
reflejar un 0 o un 1, ¿sí? Estamos en un esquema binario. Si yo replico esto, ¿ya? Y yo tengo esto en el tiempo que yo estoy midiendo, voy a llegar hasta ahí. Básicamente lo que yo puedo hacer es medir un cambio de estado, dos cambios de estado y un tercer cambio de estado, ¿sí? Esto quiere decir que yo puedo hacer esto. Aquí podemos hacer un 0, ¿sí? Soy capaz de representar esos tres valores. Si yo tengo ahora un escenario, vamos a mover esto hacia abajo, donde yo tengo exactamente el mismo tiempo, ¿ya? Pero ahora mi frecuencia es mucho menor, ¿ya? Lo que va a pasar es lo siguiente, que yo para hacer exactamente lo mismo, me demoro mucho más, ¿sí? No quedó muy parejo, pero quiero que entiendan la idea. Entonces ahora, para este sistema, yo soy capaz de medir básicamente un cambio de estado en el mismo tiempo que yo tomé para el otro sistema que tenía mucha más frecuencia, ¿sí? Entonces, todo surge básicamente por el tema de que yo tengo que representar cambios de estado a partir de los cambios que ocurren en la señal. Si esa señal cambia de manera rápida, yo puedo reflejar más cambios de estado, ¿sí? Más 0 y 1. Pero si esa señal es más lenta o tiene una amplitud más grande como esa, ¿cierto? Desde que inicia hasta que termina, esa es una amplitud. Básicamente, en el mismo tiempo yo voy a poder transmitir menos datos, ¿sí? Voy a poder reflejar menos cambios. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que si yo tengo acá, no sé si se alcanza a ver, yo tengo una pared de este ancho, esta señal, la primera, la de alta amplitud, si bien es más lenta, la señal pasa, ¿sí? Desde el momento que se está propagando, por ejemplo, de ahí hasta ahí, desde que comienza hasta que termina, yo soy capaz de recuperar la señal. Yo sé qué es lo que pasa, ¿sí? Versus si yo pongo esta misma pared acá, básicamente perdí la señal. ¿Por qué? Porque no soy capaz de atravesar esa pared y se absorbe esa señal dada la frecuencia que tiene, ¿sí? Entonces, si bien tenemos mayor ancho banda acá en el escenario de abajo, cuando tenemos obstáculos, esta cuestión tiende a fallar o no tener conectividad, versus los sistemas que tienen amplitudes mucho más grandes, que alcanzan a atravesar la pared y se pueden reconstruir la señal y continuar su camino, ¿ya? Que no implica que continúe igual, porque tiene básicamente interferencia por parte de la pared, de que hay absorción, reflexión y todo eso de la señal, pero al menos es capaz de continuar su funcionamiento, ¿ya? Y es lo que ustedes ven, por ejemplo, cuando están con la señal de radio. La señal de radio pasa por cualquier lugar. Da lo mismo si ustedes están escuchando radio en una pieza de la casa o en otra, ¿ya? Es muy raro que haya una interferencia a ese nivel. Pero si ya nos vamos a lugares que son más profundos, por ejemplo, el túnel Loprado, si van yendo hacia la costa, y ahí básicamente perdemos la señal porque la amplitud no es tan ancha como el túnel en particular, lo cual hace que se pierda la señal al momento de estar atravesando ese túnel, ¿ya? Y los sistemas que son con alta frecuencia tenemos mayor capacidad de representar datos, pero obviamente la pared de aquí nos absorbe la señal casi por completo. No soy capaz de reconstruirla porque del momento que, si se dan cuenta, desde el momento que comienza aquí, ya estoy partiendo el siguiente pic y eso ya me hace que yo no sea capaz de reconstruir esa señal para poder continuar, ¿ya? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el 4G. De que está básicamente alojado en frecuencias muy altas para poder tener un mayor ancho de banda y por lo general tenemos menor conectividad 4G en interiores que en el exterior, ¿sí? Y ustedes lo pueden percibir ahí en el teléfono. Si están, por ejemplo, en la universidad, van al subterráneo, lo más probable es que se vaya a 3G su teléfono y no haya señal 4G, o si se mete en un ascensor pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Se entiende, no? ¿Más claro? Ya. Seguimos, qué bueno. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces tenemos, en términos de los medios no guiados, tenemos los medios inalámbricos y uno de ellos la onda de radiofrecuencia. La onda de radiofrecuencia, ya que es RF, ¿cierto? Es como funciona la radio, ¿ya? La radio que escuchamos con el aparato de radio, ¿cierto? No requiere alineamiento con fuente receptor. Básicamente lo que explotan es la transmisión en el aire y dada por las frecuencias que trabajan,
permiten que ya sea haya conectividad lineal entre las antenas, porque se adaptan a la curvatura de la Tierra, ¿ya? Siguen la forma de la Tierra, o las ondas más altas, que son las ondas FM, por ejemplo, funcionan con el rebote de la señal en la ionosfera, ¿ya? Y eso hace que puedan alcanzar diferentes lugares dentro de la geografía donde se esté propagando la señal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las ondas de frecuencia modulada o FM, como rebotan en la ionosfera, tienen mayor cobertura, ¿sí? Versus las frecuencias que son mucho más bajas, como la AM, tienden a seguir la curvatura de la Tierra, y si tenemos una montaña, por ejemplo, entre medio, básicamente no vamos a tener conectividad entre esas dos estaciones, ¿ya? Eso es lo que estábamos viendo. Después tenemos, en el espectro, si seguimos, tenemos las microondas, ¿ya? Son de mayor frecuencia que la anterior y de mejor ancho banda. Estamos hablando de frecuencia del orden de los 100 MHz o sobre los 100 MHz, y estos tipos de señal tienden a viajar en línea recta, ¿ya? Esta es la típica antena que ustedes ven cuando anda un móvil de televisión, que levanta una antena como esa que está ahí, ¿cierto? La levanta, para poder establecer el móvil en ese momento, ¿cierto? Y transmitir en vivo, ¿ya? La gracia de levantar esa antena es básicamente para poder alinear el emisor con el receptor, que en este caso estaría en el canal de televisión, con el móvil que anda por ahí, y por eso levanta esa antena para poder lidiar con, obviamente, los edificios, los obstáculos que puedan haber y alinearse con el canal de televisión, ¿ya? Entonces, requiere alineamiento fuente-receptor y, obviamente, por el mecanismo de alineación, permite limitar un poco la interferencia entre las ondas. Requiere de torre de estación, ¿cierto? Y la distancia obviamente afecta la transmisión por la curvatura de la Tierra, dado que requerimos alineación, no podemos llegar a grandes distancias con este tipo de enlace. Y el otro problema que tiene, que dada la frecuencia que tiene, ya no atraviesa bien obstáculos y tiene problemas de multipath. Eso quiere decir que la señal rebota y sigue varios caminos, ¿sí? Y al seguir varios caminos, básicamente lo que pasa es que yo empiezo a percibir de repente señales con mayor retraso o con pérdida de datos, etc. Después tenemos en el espectro lo infrarrojo, ¿ya? Y aquí nos fuimos más hacia o es lo más cercano que tenemos conocido hacia la luz. En términos prácticos, el infrarrojo es cómo funciona su control remoto, ¿sí? Son sistemas que tienen alta ancho banda, ¿ya? Pero funcionan a corta distancia porque se comportan mucho como la luz, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo tengo interferencia de luz o exceso de luz en el medio, mete ruido entre mi fuente de emisión y el receptor que existe, ¿sí? Son omnidireccionales y requieren visibilidad entre fuente y receptor. Entonces, lo que pasa acá es que, por ejemplo, al ser el infrarrojo, las características que tiene, que es al ser cercano a la luz, es que si yo le pongo la mano, por ejemplo, a muchos controles, no funcionan, ¿sí? ¿Por qué? Porque se comporta directamente como luz. Yo la tapo, no es capaz de atravesar mi mano y no tengo conectividad hacia el otro lado. Entonces, en la tecnología de infrarrojo vamos a sufrir siempre del problema del comportamiento de la luz, que tiene que ver con los bloqueos que pueden existir, ¿cierto?, dentro del medio de comunicación. Lo mismo pasa con la luz. Lo que yo les decía, si yo tengo exceso de luz y yo estoy en una pieza con mi control, con un exceso de luz, el control va a tender a bajar su rendimiento porque va a interferir esa luz en la luz que yo estoy emitiendo básicamente desde el control, ¿ya? Y eso hace que el rendimiento baje, ¿sí? Entonces, canales infrarrojos van a funcionar bien en ambientes donde haya luz controlada, por ejemplo, y tengamos conectividad directa a corta distancia, básicamente, entre fuente emisor y el receptor de esos datos. Entonces, todos estos medios que se comportan como luz, vamos a experienciar este fenómeno de interferencia a partir de los elementos que se comportan similar a ella. Por ejemplo, otro medio de comunicación por luz son los láser, ¿ya? Entonces, acá hay un ejemplo en donde se utilizó un láser y un fotorreceptor para poder establecer ese láser, para poder reconocer ese láser, ¿cierto? Y la idea era poder transmitir datos desde un edificio a otro a través de este enlace láser, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que esto, en realidad, esto es un caso verídico de una conferencia que iba a haber en una universidad. El edificio no tenía internet, el cual iba a alojar a la conferencia, y se le ocurrió hacer este método láser para poder comunicar, ¿cierto?, y dar conectividad a ambos edificios.
el problema es que el sistema este lo probaron de noche, funcionaba perfecto, estaba todo alineado sin ningún problema, pero al otro día, por la temperatura, por los mismos vientos, básicamente la comunicación láser no funcionaba, ¿sí? El láser se veía desviado, afectado, ya sea no solamente por la luz, sino que también por las ondas de calor que interferían y que rebotaban desde el edificio sobre el láser y hacían que básicamente no hubiera conectividad con el otro edificio, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con ondas de luz en ambientes abiertos o ambientes no guiados, vamos a tener problemas asociados a su alta susceptibilidad a los medios, a las interacciones externas que pueda tener con la luz. Ya, eso en términos de los medios no guiados. De manera general, cualquier medio no guiado va a tener interferencias externas, ¿ya? Con las cuales va a tener que lidiar, y eso va a hacer de que la conectividad sea mucho más compleja en ese medio. Pero la gracia que tienen es que son mucho más flexibles que los medios guiados, en donde tengo que tener un cable, ¿cierto? Y estoy limitado en términos de la movilidad que yo puedo tener con el equipo que estoy conectando. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? Ya, sí. Seguimos. Entonces, los medios guiados básicamente son una respuesta a todos los problemas de interacción con el medio externo que puede haber de los medios no guiados, ¿ya? Entonces, lo que buscan es básicamente establecer un medio donde la señal vaya cautiva adentro de ese medio, ¿sí? Y que ese medio, ese medio por donde se propaga la señal esté, de alguna forma, aislado de las interacciones externas que existen, ¿ya? Entonces, ahí surgen los cables, ¿sí? Cable coaxial, cable de par trenzado no blindado, el par trenzado blindado, la fibra y la red eléctrica, que es el otro medio que vamos a ver al final. Entonces el cable coaxial básicamente es un cable de cobre, la mayoría de ustedes lo ha visto, si es que tienen BTR o han tenido antiguamente esas antenas que se hacían con cable coaxial. Es un cable recubierto con un forro negro exterior, el cual tiene un entramado de malla exterior, después de ese engomado negro, ¿ya? Que es la imagen que tiene usted ahí a la derecha. Y después tiene un papel aluminio, y después tiene plástico, y después viene el cable, ¿sí? Toda esa maraña de cosas, plástico, aluminio, malla y el propio forro externo negro, son solo medios para poder aislar el cable del medio externo, ¿sí? Entonces, la gracia que va a tener el cable coaxial es que tiene gran resistencia, tiene harto material aislante, así que es capaz de tolerar harta ruido externo, ¿ya? Sin necesidad de alterar, obviamente, la señal que va al interior del cable de cobre, que es el filamento interior que transmite los datos, ¿ya? Entonces tenemos el protector de plástico, tenemos la malla conductora, el plástico, el material aislante plástico que recubre el cable, y tenemos pues el cobre que va inmerso dentro de todo esto, ¿ya? Vienen versiones de 50 y 75 ohm, que básicamente determinan cuál es la capacidad de, en realidad, la impedancia que soporta el cable, ¿ya? Y tenemos gran ancho banda y, por ende, por todo el aislante que tiene, gran tolerancia al ruido, ¿sí? Ahora, independiente de eso, como cualquier cable por el cual se transmiten señales eléctricas, va a tener, obviamente, una caída de señal a medida que tenemos cables más largos, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero si yo pongo un alargador de 1 metro en la casa, yo no voy a tener ningún problema, ¿sí? No tengo una caída de tensión que es acotada y voy a poder seguir funcionando. Pero si yo tiro un alargador de 200 metros, lo más probable es que la tensión que yo pueda medir al otro extremo no sea exactamente la misma que la tensión de salida, porque tengo una pérdida de tensión, de corriente, ¿cierto? A medida que yo voy recorriendo más distancia, ¿sí? Entonces piénselo así: cada vez que yo meto corriente en alguna parte, esa corriente se propaga por el cable, excitando, ¿cierto?, los electrones del cable para poder mover la corriente, pero hay un momento que ese esfuerzo que hace la corriente para poder mover esos electrones y transmitir la señal, van haciendo como un efecto de fricción y va decayendo el potencial de la señal que va transmitiéndose,
¿sí? Entonces no puedo tirar cables a largas distancias si no voy a tener pérdida de potencial. Eso ocurre en todos los cables, ¿sí? Y por eso después vamos a ver que para las redes bajo par trenzado, que son las que vamos a utilizar nosotros típicamente, vamos a utilizar repetidores, ¿ya? Por ejemplo, BTR también tiene repetidores con los coaxiales, porque hay caída de tensión a medida que vamos llegando a espacios más largos. Y si queremos retomar esa señal, tenemos que poner un repetidor que agarre esa señal, sea capaz de levantarla y poder recorrer más distancia con ella, ¿sí? Eso es lo que pasa generalmente. Y de hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay un tema de factibilidad cuando le instalan Internet, ¿sí? Entonces, por ejemplo, BTR les puede decir, ok, yo a usted, en el lugar que está instalado, le puedo ofrecer de los 200 megas que tengo megabits por segundo, le puedo ofrecer solamente 100. ¿Por qué? Porque usted está a una distancia demasiado larga del concentrador y no vamos a poner un amplificador para usted, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso debiera ser transparentado, y por eso yo acá ponen esas condiciones según disponibilidad del lugar. ¿Okay? Afuera, la mayoría de los países, por ejemplo en Francia, lo que hacen es decirte claramente, el técnico cuando va a instalar, cuánto va a ser el ancho banda que vas a tener aproximadamente de lo que ellos te vendieron. Entonces, si tú compraste 100, el técnico va a medir ahí y decir, mire, por la distancia y todo, y que usted puede tener 50. ¿Okay? Lo toma o lo deja, pero al menos lo transparentan. Acá en Chile no, lamentablemente no es así. El otro tipo de cable es el par trenzado no blindado, que es el que ustedes conocen tradicionalmente, en donde tenemos, a ver, pregunta. Ahí desconozco cuál será las razones, pero por lo general las limitaciones no son por bueno, sí o sí siempre hay zonas de riesgo, ¿sí? Pero el tema está en que no debiera ser así y las grandes limitaciones son si es que hay un concentrador cerca, por ejemplo, y si es que tú no estás cerca, lo más probable es que requiera de un proyecto de infraestructura por parte de ellos para poder llegar ahí. ¿Sí? Eso quiere decir que tengan que instalar nuevo hardware para llegar al lugar y para eso ellos tienen que hacer negocio. ¿Sí? Esto funciona así lamentablemente. Tiene que ser un negocio llegar a tu casa. Eso quiere decir que tienen que haber una X cantidad de vecinos que también quieran poner o conectarse al servicio de ellos, ¿ya? Y eso es lo que pasa muchas veces en los edificios, los condominios, o en el mismo lugar que tú mencionas donde tú vives, que te dicen, no, ¿sabes qué? Ahí no hay factibilidad, básicamente porque no me conviene ir a instalar ahí porque no hay nadie más interesado. ¿Sí? Si usted me consigue 50 tipos que quieran instalar, por ejemplo, acá en el edificio que yo vivo, nos dijo una empresa, ok, si usted me consigue 40 tipos que quieran instalar del edificio, nosotros cableamos el edificio para que ustedes tengan fibra óptica. ¿Sí? Entonces va netamente por eso. Y lo más probable es que, como te digo, tu sector no esté dentro de un concentrador cercano y tengan que a lo mejor incurrir en un proyecto de infraestructura para poder cambiar eso y dar conectividad al lugar. Pero no creo que sea porque les dé miedo. El negocio puede más. Ya. Par trenzado no blindado. Es básicamente un cable, ¿cierto? En donde yo tengo hebras de cobre recubiertas por plástico, ¿ya? Que van enrollados como ADN, ¿sí? ¿Y para qué se enrollan estos cables? Básicamente para poder evitar el efecto antena. Porque si yo tengo un cable estirado, ¿ya? Ese cable funciona como una antena. Emite señales, ¿cierto? Emite un campo electromagnético a su alrededor y eso hace que meta interferencia en los cables que están a los lados, ¿ya? Al trenzarlo, lo que yo hago es que esos cables que van transmitiendo de manera concurrente señal, vayan alternados en el pic que tienen dentro del cable. Y eso hace que no se metan ruido entre ellos y disminuye este efecto de antena que se produce por el cable estirado, ¿ya? Entonces, por eso tenemos este par trenzado como ADN para poder funcionar. Entonces, básicamente en este cable no blindado lo que tenemos es el plástico general, el plástico gris que sale ahí. Después tenemos hebras, ¿ya? Que están coloreadas para poder identificarlas. Y esas hebras coloreadas van recubiertas también por un recubrimiento plástico que les da el color y adentro va la fibra de cobre, ¿ya? Es una fibra de menor grosor que en el caso del coaxial, obviamente, pero tengo varias de estas fibras para poder lograr esta conectividad bidireccional.
Al igual que el caso del coaxial, sufren también por el tema de pérdida de potencial a medida que aumentamos la distancia y por lo tanto cuando llegamos a una distancia del orden de 100 metros, ¿ya? O un poco más, hay que generalmente usar amplificador, ¿ya? Aquí en términos de lo que sale ahí, tiene que ver con los términos prácticos de la transmisión de señal, pero después cuando veamos los estándares como Ethernet, vamos a ver que cada cientos de metros necesitamos tener un repetidor para poder garantizar que esta cuestión va a funcionar, ¿ya? La gracia de este cable es que es de bajo costo, ¿ya? Y es el que hace un par de años tenía mayor penetración. La mayoría de los cables eran de este tipo, un STP, ¿sí? Un par no trenzado, UTP, cable UTP, que es Unchilled Twisted Pair, ¿ya? O par trenzado no blindado. Entonces, son de bajo costo y hace un par de años era lo que se utilizaba. El tema es que este cable da del orden de 100 megabits por segundo de ancho banda, ya por las características que tiene, por su poca aislación al ruido, y por ello se desarrolló, obviamente, cables de mayores prestaciones, que son los cables de categoría 6 y 7, que son los más típicos hoy en día, ya que dan hasta 10 gigabits por segundo de ancho de banda, ¿ya? Entonces, estos cables de categoría 6 y 7 son cables del tipo par trenzado, blindado, ¿ya? Donde a diferencia del anterior, ahora tenemos un recubrimiento, un papel aluminio, ¿ya? Alrededor de los pares trenzados, ¿ya? Y ese papel aluminio básicamente lo que busca es disipar las interacciones con el exterior y que podamos transmitir mayor cantidad o podamos usar de manera más eficiente el ancho banda que nos da el cable de cobre, ¿ya? Posee mayor aislación, por lo cual es mucho más idóneo para transmitir señales de mejor calidad y por ende podemos llegar a soportar hasta 10 gigabytes por segundo de ancho banda en estos links, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene mejor impacto en la interferencia y en el crosstalk, que es ¿cómo se llama? El ruido que se meten entre los cables ellos, ¿ya? Entonces tenemos, si se dan cuenta, aquí en la imagen de la izquierda no se nota muy bien, pero tenemos un recubrimiento exterior ¿cómo se llama? De aluminio, pero cada uno de los pares también va aislado, ¿ya? Cada uno de los par color, blanco color, va aislado con un recubrimiento que le permite, obviamente, mayor aislación y menor interacción con el resto de los pares, ¿sí? Estos cables ya generalmente funcionan bajo la normativa 568 para poder funcionar con el esquema de Ethernet, ¿cierto? Que trabajamos tradicionalmente en los computadores, ¿sí? Y este estándar básicamente define cómo se van a organizar los colores de los cables para poder realizar la transmisión, ¿sí? Y tenemos dos normas, la norma A y la norma B, ¿ya? Nosotros podemos usar cualquier norma. Cualquier norma va a ser reconocida por el computador. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ese cable que yo esté generando, si es que tiene dos normas iguales en cada punta, va a ser un cable patch o un cable straight, un cable recto. Y si tiene en una punta una norma A y en una punta una norma B, es un cable crossover, ¿ya? Los cables patch o los cables straight, ¿cierto? Y los cables crossover son para diferentes tareas, ¿ya? Los cables directos, straight o patch, como quieran decirle, son para conectar dispositivos diferentes. Por ejemplo, un computador a un router, un computador a un switch, un router con un switch, etc. Y los cables crossover son para conectar dispositivos iguales. Por ejemplo, un computador a un computador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo genero un cable patch con la misma norma, ya sea AA en las puntas o BB, ambos son cables válidos, ¿ya? Pero para poder conectar dispositivos diferentes. Si yo, por el contrario, genero un cable que de la punta tiene una norma A y la otra una norma B, obviamente voy a poder conectar solamente equipos iguales, ¿ya? En este caso, computador a computador. ¿Por qué pasa eso? Básicamente porque el computador, en la tarjeta que ustedes tienen en su computador, lo que tiene es un esquema, si se dan cuenta, ahí arriba a la derecha, un esquema donde yo tengo una cosa que dice TX y una que dice RX, ¿ya? Ese es el buffer de transmisión y el RX es el buffer de recepción. Y si se dan cuenta, está hecho para que lo que yo transmito llegue al buffer de recepción de la otra contraparte a la cual estoy transmitiendo, ¿sí? Por lo tanto, si yo pongo un cable
recto, básicamente voy a estar transmitiendo hacia un buffer de transmisión. Y el de recepción va a estar recibiendo desde un buffer de recepción. Por lo tanto, no funciona. Si yo, por el contrario, un cable cruzado, voy a tener el buffer de transmisión llegando al de recepción de la otra contraparte y el de transmisión de la otra contraparte en el de recepción con el mío. ¿Sí? Y ahí puedo establecer la comunicación como corresponde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día la mayoría de los dispositivos traen un sistema para poder hacer crossover automático, ¿ya? Lo cual permitiría eventualmente de que, por ejemplo, dos dispositivos iguales pudieran conectarse con un cable patch, ¿ya? Pero no es la regla, ¿ya? La mayoría lo tiene, pero existen todavía equipos que no permiten ese tipo de configuración. Sobre todo los computadores no permiten hacer este crossover automático. Bueno, y este crossover automático es lo que se conoce como Auto MDI, MDI-X, ¿ya? Es básicamente eso. Entonces, cuando ustedes vean un dispositivo que tiene Auto MDI, MDI-X, básicamente le pueden poner el cable que ustedes quieran, cruzado o no cruzado, y va a conectarse sin ningún problema. ¿Qué hora es? Ya estamos casi a la hora. La fibra óptica. La fibra óptica, a diferencia de los anteriores, ¿cierto? Que eran filamentos de cobre, los filamentos de cobre lo que transmitían eran señales eléctricas, ¿sí? La fibra óptica, por el contrario, lo que transmite es señales o pulsos de luz, ¿ok? Entonces, la fibra óptica básicamente lo que tiene es un cable recubierto con varias capas de reforzamiento, dado que es un filamento muy delgado y súper delicado, ¿ya? Entonces tiene que ir bien cubierto para poder darle un poquito de flexibilidad sin que se rompa. Y en el interior va el core, que es un core que está hecho básicamente de una mezcla de fibra de vidrio súper pura que le permite la transmisión de la luz a través de él, ¿ya? Este medio obviamente tiene gran ancho de banda, dado que permite mandar señales con mayor frecuencia. Recuerden que funciona a la velocidad de la luz, acá en este caso la transmisión de la luz, por ende la frecuencia con la que funciona es súper, súper, súper alta. Y entonces mucho más alta que la frecuencia que yo puedo transmitir en un cable de cobre. Entonces permite lograr ancho de banda mucho más alto, ¿ya? Que en teoría se podrían llegar hasta los 10 terabytes por segundo, ¿ya? Y la otra gracia importante que tiene es que es inmune al electromagnetismo. O sea, si hay campos electromagnéticos grandes, por ejemplo, de los dispositivos de corriente alterna de la casa, como yo le decía, una lavadora, una aspiradora, un secador, eso no le hace nada a la transmisión de la luz, ¿ya? Por lo tanto, es inmune al electromagnetismo y no va a tener problemas de ese estilo. La aislación aquí propiamente tal está para que no se escape, ¿ya?, la luz desde la fibra, primera cosa. Y segunda cosa, para poder darle flexibilidad a ese cable y protegerlo ante rupturas. Si el core se llegase a romper, sonamos, ¿sí? Tenemos difracción de la señal, vamos a tener transmisión pobre y va a bajar el ancho de banda o va a haber conectividad nula. Entonces, es muy similar al cable coaxial en términos de su construcción, pero ahora tenemos una fibra de vidrio recubierta, ¿cierto?, para evitar que salga la luz de esa fibra. ¿Ok? Tenemos dos tipos de fibra, una monomodo y una multimodo. La multimodo es la que comúnmente se utiliza, es una de diámetro de 50 a 100 micrones, es muy delgadita, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta de la figura, y ni siquiera se alcanza a ver bien la fibra la punta de la fibra óptica que se está mostrando, ¿ya? Hay apenas unas rayitas, dudo que lo puedan ver con el MITS, que no tiene buena señal, pero créanme, va un filamento muy delgado ahí entre medio, que es el que transmite las señales. Este filamento multimodo, lo que lo hace multimodo es que yo puedo transmitir diferentes frecuencias de luz dentro del cable, diferentes modos de luz, ¿ya? En paralelo. Tiene un alcance menor que la fibra multimodo, es del orden de los 2 kilómetros, y un ancho de banda que es del orden de 1 gigabits aproximadamente, ¿ya? La gracia que tiene es que es de menor costo y los emisores de luz, ¿ya?, y los receptores son emisores y receptores para señales LED, ¿ya? Entonces yo tengo un emisor que básicamente transforma los 0 y 1 del computador en pulsos LED, ¿ya?, que se transmiten por la fibra. En el caso multimodo, es más delgada todavía la fibra, ¿ya?, pero la gracia que tiene es que
va un solo modo de la luz dentro de cada una de estas fibras y alcanza mayor distancia, ¿ya? Para lograr esa mayor distancia, se utiliza una señal láser, ya no es LED, sino que tenemos emisores láser que viajan por la fibra, y esta alcanza obviamente ancho de banda mucho mayores, del orden de los 10 gigabits aproximadamente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cableado, por ejemplo, fibra al hogar, generalmente vamos a estar hablando de fibras multimodo, fibras relativamente baratas, pero cuando hacemos cableados troncales, que van a ser, por ejemplo, el cableado submarino que tiene el mundo para poder conectarse, vamos a estar hablando de fibras que son del tipo monomodo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son de mayor costo y porque tienen mayor alcance en distancia. Entonces, en una comparación más o menos de las multimodos, los diferentes diámetros que tienen comparativamente con una monomodo, ¿ya? Cómo va la luz viajando en la multimodo, ¿cierto? Y cómo viaja la luz en una monomodo, que es lo que permite básicamente que tenga mayor distancia de propagación. Y la comparación, obviamente, en términos prácticos de cada una de las tecnologías. Los láser tienen alta frecuencia, ¿cierto? Por lo tanto, pueden transmitir mayor cantidad de datos. El tipo de las fibras son diferentes. La distancia que alcanzan en el caso monomodo basado en láser es alta distancia, del orden de los 400 kilómetros. El otro es de corta distancia, del orden de los 2 kilómetros. Los tiempos de vida son diferentes entre ambas, ¿ya? Y aquí los tiempos de vida están asociados básicamente, en el caso de la monomodo, como generalmente están como fibras subterráneas, perdón, submarinas, sufren de un efecto de acumulación de hidrógeno, me parece que opaca la fibra y básicamente deteriora la capacidad de transmisión, y por eso hay que estarla renovando cada cierto tiempo, ¿ya? Y los costos, obviamente, que es lo más relevante, entre unos, las fibras multimodo basadas en LED son más baratas que las fibras monomodo, por razones obvias, basadas en láser. Entonces, la desventaja que tiene la fibra es que el agua corroe el vidrio, que es lo que yo le mencionaba, que es el factor de envejecimiento de esta fibra. Se acumula hidrógeno, no está claro por qué, dentro de la fibra, y la vuelve opaca, y ese volverse opaca hace que la transmisión no sea igual, ¿ya? Y tiene, obviamente, la fibra, al ser muy frágil, no se pueden doblar mucho, ¿ya? Tampoco, aunque lo pudiéramos doblar harto, ¿ya? Y no se quebrase, el ángulo que puede seguir la luz la luz tiende a seguir el camino más fácil, ¿cierto? Entonces, si lo doblamos mucho, básicamente la luz no se va a propagar hacia el doblez que nosotros le hagamos, es que esté muy pronunciado, ¿ya? Por eso la instalación es súper meticulosa. Lo mismo para hacer conexiones de fibra es súper complicado, porque las cortes de la fibra tienen que ser parejos para que no haya difracción al momento de transmitir la señal, ¿ya? Las ventajas son claras: mayor ancho de banda, ¿cierto? Menor atenuación, mayores distancias, y no hay efectos de interferencia a partir de campo electromagnético. Otra cosa importante que en términos de transporte, ¿cierto? 1 kilómetro de cobre nos puede pesar 8 toneladas versus 1 kilómetro de fibra nos pesa solamente 100 kilos. Entonces, hay ahí un trade-off importante en términos del transporte y la movilidad de la misma tecnología, del mismo medio. Ahora, claramente, la instalación en uno versus el otro es mucho más compleja, ¿ya? Y ahí tienen cómo se comportan cada uno de los medios, ¿ya? STP, UDP, coaxial y la fibra, a medida de que vamos moviéndonos más allá en distancia, ¿sí? Entonces, en unos decaen más rápido, del orden de los 100 metros tenemos una caída de potencial bastante grande, que disminuye obviamente el ancho de banda, versus la fibra, que está muy por sobre el resto, alcanzando mayores distancias de implementación. Ya hay una imagen para cerrar del cableado submarino que nosotros tenemos. Este es del año 2019, saqué esta imagen. ¿Ya? Ustedes pueden echar una mirada cuál es el cableado de fibra que tenemos actualmente. De hecho, podemos, a ver, veamos si puedo... Bueno, pero voy a tener que cambiar la pantalla, va a ser un lío. Pero pueden visitar ahí la página, se llama submarinecablemap.com, está el link ahí. Pueden ver cuál es el cableado, ver en detalle cómo están generados estos links. Si se dan cuenta, ahí en el Pacífico Norte hay varios links redundantes ante las posibles fallas de estos links, porque, como les digo, son súper sensibles en términos de quebrarse, ¿ya? Hace años ya en Valparaíso, que es el lugar donde entra la fibra acá en Chile, hubo un problema y quedamos 4 días sin internet porque un barco ancló y le pegó a la fibra,
que nos da acceso a Internet, ¿ya? Hoy en día ya no tenemos solamente ese canal de comunicación, tenemos varios redundantes, si se dan cuenta, ya hay al menos unos 5 canales redundantes de salida que tenemos, y eso obviamente va en pro de la disponibilidad de la red y el desarrollo de la misma. ¿Sí? Ahí está un zoom más o menos de lo que tenemos en Chile en el 2019. Ustedes pueden ver ahora actualizado cómo está. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 canales de salida. ¿Ya? Uno que va por todo Chile, de hecho va por ¿cómo se llama? La ruta 5 Norte, no va por el agua como sale ahí. Y después tenemos los links submarinos que nos conectan con el resto. Volumen de tráfico. Ustedes pueden ahí, si quieren buscar los volúmenes de tráfico que tenemos actualmente. Todo esto va por el cableado de fibra que tenemos establecido, ¿ya? Y de ahí es donde sacan estas métricas de tráfico general en el mundo. Hay varias aplicaciones que ustedes pueden ver. Yo después, si quieren, les dejo los links de qué es lo que está ocurriendo. Y, bueno, siempre tener en cuenta de que lo que habíamos conversado en la primera clase, como medio de comunicación, siempre va a estar siendo atacado por entidades que quieren sacar provecho de la red. Entonces ahí ustedes ven, esto fue, yo lo saqué, me acuerdo, ahí está la fecha, en agosto del año pasado, y en ese momento, en 24 horas, ya iban del orden del 1.000.000 de ataques en Estados Unidos en ese día. Entonces, para que tengan en cuenta de que sigue siendo un tema relevante. Y ya para cerrar, los dejo con otro medio de comunicación que hoy en día está tomando harto vuelo, ¿ya? Antiguamente no, esto existe hace tiempo, ¿eh? Pero antiguamente no funcionaba muy bien por los transmisores que habían, la calidad de las redes eléctricas que habían. Hoy en día las redes eléctricas son mucho más prolijas en su realización, tenemos buenos cableados de red eléctrica, y eso hace que estos medios de comunicación por medio de la red eléctrica funcionen relativamente bien, que son los famosos PLC, o Power Line Communications, ¿ya? Son estos repetidores que ustedes ven, que vende BTR, que ustedes pueden comprar en el PC Factory, que básicamente lo que hacen es extender la red por medio de la red eléctrica, ¿ya? Entonces yo puedo conectar mi router a este dispositivo que va enchufado a la red eléctrica, y yo coloco el otro terminal en la pieza, por ejemplo, y voy a tener un repetidor de la señal que se transmite por el canal de red eléctrica en mi pieza, ¿sí? Y eso hace que yo pueda extender la red de manera fácil y flexible, porque yo puedo mover estos dispositivos en donde yo lo necesite, y mientras tengo una toma eléctrica para poder hacerlo, puedo reubicarlo, ¿ya? Entonces son bastante prácticos, son baratos. La ventaja que tienen es que transmiten buenos ancho banda a corta distancia, siempre y cuando la red esté básicamente bien construida, ¿sí? Permite fácil extensión de las redes a un costo bastante bajo, cuestan del orden de 30.000 pesos y pueden tener vida útil bastante grande, así que no, es una inversión que se paga fácilmente, ¿ya? No tiene problemas de atenuación por los muros como el Wi-Fi, ¿ya? Por lo tanto por eso se usan como extensores, pero sí tiene problemas con los equipos que se conecten a la red eléctrica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes están usando este tipo de dispositivo y está conectado a una aspiradora, lo más probable es que experimente una baja ¿cómo se llama?, en la capacidad de transmisión el dispositivo propiamente tal, dado que hay interferencia en la misma red, ¿sí? Entonces son para uso de hogares, pocas veces se usan en empresas, ¿ya? Dado que hay temas de seguridad que están asociados a estos PLC, dado que cualquiera que tenga el mismo equipo puede conectarse a la red eléctrica y capturar los datos, ¿ya? Los problemas son la susceptibilidad al ruido de los motores eléctricos, como les decía, como las lavadoras, aspiradoras, cualquier dispositivo de conversión o de corriente alterna a continuo, ¿ya? Esa encendida y apagada son las peores todavía, meten mucho ruido, y obviamente hay temas de seguridad asociados a la posible vulnerabilidad de estos dispositivos, dado que voy por una red eléctrica que es compartida con el resto, ¿ya? Y bueno, esto es una de las versiones de uno de estos dispositivos que venden en Amazon, y según ellos pueden llegar al orden del gigabits por segundo, ¿ya? Lo cual no me consta, no lo he probado la verdad, pero dicen que están funcionando relativamente bien y permiten visualizar video o streaming o televisión de alta definición, sin problema, ¿ya? Eso.
Entonces nos quedamos con el tema de los tipos de transmisión, los modos de transmisión, ¿ya? Los modos de transmisión full duplex, simplex y half duplex, y los tipos de transmisión, ya sea guiada o no guiada, ¿sí? Los no guiadas dijimos que eran susceptibles a todos los efectos externos, dado que utilizan el aire como medio de transmisión, versus los medios guiados que nos limitan en términos de la movilidad, pero tenemos un medio confinado donde viaja la señal y eso hace que sea menos susceptible a las diferentes interferencias externas que puedan existir, ¿ya? Y después vamos a ir siempre retomando estos temas cuando vayamos avanzando más adelante y cuando lo veamos también en términos de las topologías que vayamos construyendo a partir de los diferentes medios, ¿ya? ¿Dudas con respecto a la clase de hoy? A ver, déjame leer que no me haya llegado este mensaje. Aquí. ¿Bibliografía para qué? ¿Para esto? Si es para lo que estamos viendo, el Tannenbaum es la bibliografía de base que tenemos en el curso, ¿ya? Ahora, como les digo, pueden complementar todo lo que ustedes quieran con Internet. Aquí ustedes tienen ahí una herramienta poderosa para poder buscar videos y todo lo que se les ocurra. Pero lo que está presentado en la clase es básicamente basado en el libro de redes del Tannenbaum. Las clases están en el Google Classroom, ¿sí? Hay un link, hay una sección en donde dice clases y ahí estoy poniendo las clases con fecha, ¿ok? Así que terminando acá, me llega como a los 10 minutos, me llega el link al video para que lo pueda cargar. Ya, quedamos hasta acá. Si no hay más preguntas, nos vemos el jueves. Cuídense y nos vemos. Chao, chao.